se le llamaba a los que no eran judíos, prosélitos se le llamaba a los gentiles que tomaban la religión judía y la hacían suya. A ellos se les llamaba prosélitos. Y estaba en esta iglesia en Roma, estaba compuesta por gentiles y judíos. Cuando Pablo escribe esta carta a una iglesia que él no plantó, iglesia que probablemente se formó de los hermanos que salieron de tal vez el día de Pentecostés. Algunos de Roma habían viajado también, judíos ahí, y se habían convertido el día de Pentecostés, regresaron a Roma. Otros, cuando vino la persecución de Esteban, que también salieron de la ciudad, también tal vez llegaron a Roma, y tal vez con esta gente, con estos creyentes, se fue conformando una iglesia allí en la ciudad de Roma. Son más o menos las teorías que se plantean en frente a cómo se plantó la iglesia en Roma. Pablo escribe, y es interesante la carta a los romanos, porque la carta a los romanos es el evangelio, es la exposición del evangelio. Pablo lo que pretende hacer en la carta a los romanos es construir un gran edificio llamado el evangelio. Pero para construir un edificio inmenso, como es nuestra salvación, como es el evangelio, hay que plantar buenas bases, hay que plantar buenos cimientos. Y cuando se construye un edificio muy alto, hay que también construir un cimiento muy profundo, sobre el cual este edificio pueda sostenerse. Y es eso lo que Pablo, nos está planteando en la carta a los romanos. En estos primeros capítulos, como decía el pastor Alexi el domingo pasado, que desde el capítulo 1:18 hasta el capítulo 3:20, el apóstol Pablo presenta la condición del ser humano, presenta la condición caída del hombre. Y es necesario porque esto será en parte el fundamento sobre el cual el evangelio va a ser presentado. Es importante para entender el evangelio, para entender la gracia de Dios, es importante conocer a quienes son favorecidos por la gracia de Dios. Para poder entender el evangelio hay que entender a quién está dirigido el evangelio. Y en estos capítulos, como bien decíamos, en estos 3 capítulos de la carta a los romanos iniciales, lo que hace el apóstol Pablo es presentar la condición de los que van a ser beneficiados con el evangelio y la gracia de Dios. Y presentarlos tal cual. Entonces, en lo que expuso el pastor Alexi el domingo pasado, que lo tituló El juicio de Dios a la humanidad, ¿cierto? Lo recuerdan todos ustedes, ¿cierto? Sí, gracias. Que él lo dividió en algunas secciones que yo anoté acá. Primero, desde el versículo 12 y 13, sobre la ley, del 13 al 15, el tribunal interior, y el versículo 16, el juicio divino. Así lo seccionó el domingo pasado la temática de la exposición de la condición de este hombre, de la condición del juicio de Dios para este hombre caído. Como decía y lo hemos dicho, lo que plantean los primeros capítulos de Romanos es muy triste. Es una condición paupérrima del ser humano. Es la depravación del ser humano. Es esta condición caída del ser humano, que no busca a Dios, que se rebela contra Dios, que se vuelve enemigo de Dios, que está muerto para Dios. Una condición. Y es importante, y Pablo cree importante colocar esta base, es decir, esta es la condición del hombre, para que podamos entender la
grandeza del Evangelio. Porque el Evangelio no viene para justos santos y perfectos. Viene para este hombre que está en esta condición. En los versículos que vio el domingo pasado el pastor Alexi, habló acerca de los gentiles, de la condición de la humanidad, del gentil, del que no. Hoy vamos a pasar al versículo 17, Romanos capítulo 2, recuerden, versículo 17 en adelante, y vamos a ver ahora al judío. La condición del judío. Recuerden que la iglesia estaba compuesta por gentiles y por judíos. Aquí Pablo hablará a los judíos y comienza diciendo el versículo 17 en adelante: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dejemos la lectura hasta ahí por un momento. Pablo está hablando ahora de los gentiles. En los versículos 17 y 18 habla de cuatro privilegios que tienen los judíos, digo. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, o sea, tú eres judío de nacimiento. Un privilegio, ser del pueblo de Dios. Ser del pueblo de Dios. Un privilegio. Y te apoyas en la ley. Y te apoyas en la ley y tienes la ley. Has sido instruido en la ley. Conoces la ley. Tú conoces, dice, la voluntad de Dios. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Los judíos tenían todos los privilegios que podían haber como pueblo de Dios. Tenían la ley, eran judíos, eran por naturaleza del pueblo de Dios, habían recibido directamente de Dios la ley de Dios, tenían las bendiciones de Dios, eran conocedores, habían nacido y habían crecido en ella, pero aún así, a pesar de tener los privilegios que tenían, eso no les hacía salvos. Las condiciones externas en las cuales ellos tenían, de las cuales ellos se ufanaban, no les daban ningún privilegio. Porque su condición interna, la condición del alma profunda, no era distinta a la condición de los gentiles. Más aún, Pablo les hace responsables porque les va dando la responsabilidad que significa haber nacido en el pueblo de Dios, haber conocido la palabra de Dios al principio, haber conocido la verdad, haber sido constituidos maestros de esta verdad. Ellos se ufanaban de su condición. Decían, nosotros somos esto, nosotros somos esto otro.
pero eso no los hacía exentos de su condición caída. Y esto, si nosotros lo asimilamos a nosotros y lo hacemos en una aplicación a nosotros, afuera están los que no conocen el Evangelio. Como exponía el pastor Alexis, los gentiles, los que no son del pueblo de Dios, por decir así, los que no son del pueblo de Dios. Y sobre ellos hay juicio por su condición caída. ¿Y qué hay de nosotros? Los que muchos de nosotros nacimos y crecimos en el Evangelio. Los que somos conocedores de la verdad de Dios. Los que tenemos el Evangelio. Los que hablamos y enseñamos del Evangelio. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? ¿Y cuál es nuestra diferencia para los que están afuera? Pablo les dice a los judíos, ustedes se jactan de eso, ustedes dicen que tienen sobrenombre de judíos. Y más adelante le dirá, pero no es judío el que es circuncidado en la carne, sino que el que es circuncidado del corazón. No es del pueblo de Dios el que nace y crece en el pueblo de Dios. No es del pueblo de Dios el que conoce las Escrituras, el que conoce la palabra de Dios, el que conoce la verdad, sino el que ha nacido de nuevo. Y lo que Pablo está haciendo aquí, escribiéndole a los hermanos en Roma, está poniendo la base. Mire, tanto gentiles como judíos están en una misma condición delante de Dios. Uno desconociendo la palabra, la ley de Dios, pero teniendo en sus corazones la ley de la naturaleza que revela a Dios en el corazón del hombre, y los judíos que tienen la ley escrita que les ha sido dada por Dios, pero que ambos, tanto judíos como gentiles, tienen un problema, y es el problema del corazón. Es el problema del corazón. Porque no son hijos de la ley los que conocen la ley, sino los que la practican, los que la hacen. Los que han sido, como dice Pablo en este relato más adelante, los que han sido circuncidados en el corazón, no en la parte física. Alguien se dice judío, generalmente la gente busca, sobre todo, hay algunos creyentes, hermanos, que les gusta buscar genealogía y aparece en internet, no, busque su apellido aquí, si su apellido aparece aquí, usted tiene descendencia judía. Y algunos buscan, yo tengo descendencia, soy Díaz, tengo ascendencia judía. O qué sé yo. Pero ¿te hace eso algo diferente delante de Dios? Pablo le dice a los hermanos que están en la iglesia en Roma, que son judíos y gentiles, y que de seguro tal vez los judíos que componían la iglesia de Roma, algunos tal vez se creían más hijos de Dios o con mayores privilegios que los que no eran judíos. Y claro, y cuando en los primeros capítulos Pablo habla acerca de los que no son judíos y habla del juicio de Dios para ellos, porque no han obedecido a la verdad de Dios que está grabada en sus corazones, los judíos sí aplauden, claro. Pero Pablo dice, ahora les toca a ustedes. Ahora les toca a ustedes, judíos. Les toca a ustedes. Y les habla de la condición de los privilegios que tienen, pero les dice que esos privilegios, más que ser una bendición en cierta forma, se vuelven en una carga, en una demanda mayor para con Dios. Mayor para con Dios. Entonces los judíos, Pablo los viene a plantear como son más responsables que los gentiles. Aunque son en igualdad de condición, pero ustedes tienen lo que los otros no tienen y aún así su actitud para con Dios
en el fondo del corazón, es rebelde. Es una condición caída. Para decir, no, no es, hermano, el hecho de que tú pertenezcas a una congregación, el hecho de que hayas bajado a las aguas del bautismo, que esté anotado en el registro de una iglesia o que hayas crecido en un hogar cristiano, el que te dé una mejor condición, una mejor posición delante de Dios que los que están allá afuera. Porque no nos da una mejor condición a los que nos encontramos en este lugar delante de Dios. No nos da una mejor posición delante de Dios. Al contrario, nos hace mayormente responsables. Y es eso lo que Pablo plantea en estos versículos que hemos leído. Somos responsables, mayormente responsables. Nosotros faltaban sin conocimiento, nosotros faltamos con conocimiento. Entonces Pablo está diciendo, delante de Dios están en igualdad de condición. Nada nos hace mejores ni superiores. Como decía, Pablo lo que pretende hacer es construir este edificio del Evangelio, y para construir un edificio grande como es el Evangelio, tiene que profundizar, tiene que excavar en la tierra, tiene que excavar el corazón del hombre, tiene que desnudarlo, tiene que sacarlo a luz. Iba a traer el espejo y se me quedó el espejo. ¿Alguna de ustedes trajo espejo hoy día en la mañana? Su cartera anda con el espejo o la cuchara, no sé, pero se me quedó. El espejo, iba a traer el espejo para recordarles, y en lo que Pablo quiere hacer con la carta a los romanos en sus primeros 3 capítulos es colocarle el espejo al ser humano, tanto judíos, gentiles, prosélitos, a todos, colocarle el espejo y decirle, esto es lo que son. Y el espejo no miente, ¿cierto que no miente? Nos paramos frente al espejo y el espejo no miente, nos mostrará no lo que queremos ver, sino lo que necesitamos ver. Y el pueblo judío no necesitaba oír lo que quería oír. Necesitaba oír lo que necesitaba oír. No son el pueblo de Dios simplemente por ser judíos. No son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está constituido por su iglesia, por aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios, por aquellos que han sido circuncidados no en el exterior, sino en el corazón. Eso le está diciendo Pablo. Esto, si nosotros, lo que pasa es que nosotros, como somos chilenos, somos occidentales, cuando leemos la Biblia, lo veíamos el miércoles, lo vemos y los conceptos los vemos tipo occidental, los conceptos los definimos con mentalidad chilena, con mentalidad occidental, y no logramos captar la dimensión de lo. Imagínense usted cuando la iglesia en Roma recibió la carta de Pablo y cuando los judíos que estaban entre la iglesia leyeron estos versículos, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo se sintieron? A ver, use la imaginación. Sé que es domingo y el domingo como que nos relajamos. Pero use la imaginación. ¿Cómo se imagina usted? Imagínese ya un hermano de la iglesia de Roma abriendo la carta de Pablo y leyéndola delante de la congregación. Están los judíos convertidos ahí, y comienza a decirle, comienza a leer y a decirles, aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes
en la ley, la forma de la ciencia y la verdad. Hasta ahí estaban, pero con el pecho inflado. Esos somos nosotros. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y empezaron ya, hasta cierto versículo, la carta les gustó. Pero después se empezaron, creo yo, me imagino, ¿no? Estoy usando mi imaginación, úsela usted también. Miren que algunos empezaron a sentirse incómodos. ¿A qué hora termina el culto? Nos vamos, ya que suba el coro, que canten. Se puso densa la cosa. Al principio habían aplaudido, los primeros capítulos lo aplauden porque le dan garrote a los gentiles. Y ellos, así, sí, sí, es cierto, es verdad. Pero cuando la palabra les llega a ellos, cuando Pablo empieza a desnudarlos a ellos, o cuando Dios empieza a desnudarles su condición, algunos se molestan, pero muchos, creo muchos, porque han nacido de nuevo, comienzan a conmoverse, comienzan a quebrarse, comienzan a darse cuenta quiénes son a la luz de Dios. Saben, hermanos, a veces nos hace falta mirarnos al espejo. A veces nosotros los cristianos, digámoslo así, los evangélicos, a veces hinchamos el pecho. Y a veces nos creemos mejor que los demás. A veces creemos que somos, y esto lo he escuchado en algunas expresiones de repente, que somos hijos favoritos de Dios. ¿Ha escuchado eso alguien decir, yo soy una hija favorita de Dios? Eso lo escuché muchas veces. No, pastor, yo me siento una hija privilegiada de Dios, favorita de Dios. Y los más antiguos de la iglesia, los fundadores de la iglesia, también se sentían como muy, muy privilegiados, muy bendecidos. Ellos habían fundado la iglesia, ellos habían plantado la iglesia y se sentían con mayor autoridad. Y a veces sin quererlo, hermanos, nosotros pensando y diciendo, no, nosotros somos hijos de Dios, somos del pueblo de Dios. No olvidamos de que si estamos aquí y si somos lo que somos, es por la pura gracia y misericordia de Dios. Amén. Y que hay muchas cosas en nuestro corazón que han cambiado, y gloria a Dios, pero que hay muchas cosas en nuestro corazón que no han cambiado. ¿Cierto? Que no han cambiado. Y Pablo lo que pretende en estos 29 versículos del capítulo 2 de Romanos es desnudar al judío, es desnudar al que se siente protegido por haber nacido en una condición determinada y por cumplir ciertos ritos determinados. Y que se siente muy protegido, muy favorecido, que se siente mejor, superior. Yo me imagino a esos judíos inquietos en las bancas, inquietos, escuchando lo que se leía de la carta de Pablo, un poco incómodo, enojándose algunos, diciendo, ¿y quién es este que nos viene a tratar así? Pero insisto, deben haber habido muchos que no se enojaron, sino que se quebrantaron, se conmovieron a la luz de la palabra y dijeron, es cierto, eso somos, eso somos.
nuestros ritos, nuestras condiciones, nuestras funciones, nuestras posiciones, no nos hacen más favorecidos ante Dios que otros. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios la que se derrama. Y Pablo dice, tengo que mostrar, porque después va a hablar de ahí del capítulo 3, versículo 21 en adelante, va a comenzar a hablar del Evangelio, va a comenzar a hablar del Evangelio, va a comenzar a hablar de la gracia. Ya vamos a llegar ahí y ahí va a ser más feliz el sermón. Ahí nos va a alegrar más, ahí vamos a ver la gracia de Dios. Hoy nos puede incomodar porque hoy vemos algo que no nos gusta ver y, pucha, pero es necesario. Es necesario saber, hermano, que delante de los ojos de Dios estamos en igualdad de condición todos. Que no somos mejores que nadie. Y que eso debe llevarnos a una adoración, a una gratitud, a una alabanza al Señor tremendamente grande. Pablo pone esto y el Señor quiere que nosotros conozcamos esto, hermano, para que nosotros entendamos el Evangelio y entendamos por qué nosotros debemos servir al Señor, por qué nosotros debemos congregarnos, por qué nosotros debemos cantar, por qué nosotros debemos orar. Debemos entender que debe ser únicamente por gratitud y amor al Señor, no por miedo. Yo crecí en los años 80 con ese evangelio del terror, donde te decían que si escuchaba esto, muchas veces lo escuché desde el púlpito, ¡ay, ay! Si el Señor viniera un día domingo, ¿cuántos se quedarían? ¡Oh! Claro que si uno faltaba un día domingo, yo recuerdo que faltaba un día domingo, andaba mirando las nubes así, porque me imaginaba que esa era la nube, venía el Señor, y yo no había ido a la iglesia. Y al otro domingo iba a la iglesia y estaba ahí, pero era porque tenía miedo que el Señor viniera un domingo y yo no estuviera en la iglesia. Y de repente, Pablo nos escribe esto para decirnos, mire, si ustedes van a estar acá, si van a adorar al Señor, háganlo por gratitud, por amor, porque esto eran ustedes y esto es lo que el Señor ha hecho y está haciendo con ustedes. Ustedes no merecían nada y el Señor se los da todo. Entonces, ama al Señor. Cuando cantes, canta con gratitud al Señor. No lo hagas por miedo, no lo hagas por temor, no lo hagas por tradición. No venga a la iglesia porque tu familia viene a la iglesia. No venga a la iglesia porque tiene un cargo, porque tiene una responsabilidad. Hazlo por lo que el Señor ha hecho por ti, a pesar de lo que tú y yo éramos. Y lo que Pablo quiere enseñarle a la iglesia en Roma es esto. Quiere enseñarles cuál es la base verdadera de por qué tenemos que adorar y alabar al Señor. El fundamento verdadero del Evangelio está basado en la miseria del ser humano y la gracia de Dios. Son el fundamento de su iglesia. Ese es el fundamento de la iglesia. La miseria del ser humano y la gracia de Dios. Mortales, con imperfecciones que se reúnen para adorar a un Dios que los ha amado a pesar de su condición. A pesar de su condición.
Y es lo que Pablo le dice a los hermanos, a los judíos aquí, y les detalla y les dice lo que ellos son y en lo que ellos se jactan, en lo que ellos creen, en lo que ellos están afirmando. Hoy en día uno ve iglesias llenas de candelabros, banderas de Israel. ¿Qué los hace mejor? No te hace mejor tener un linaje determinado, tener una condición determinada. Es la gracia de Dios transformando tu corazón. Venir, presentarse delante de Dios y decir esto soy, tú me conoces más que nadie en el fondo de mi corazón y sabes lo que soy, conoces mis debilidades, conoces mis defectos, conoces mis errores, pero me amas, me amas. Moriste por mí en la cruz, por alguien que no lo merecía. Entonces estoy aquí porque estoy agradecido. Las mujeres se levantaron de madrugada cuando estaba oscuro y fueron a la tumba. Eran gente que estaba, mujeres que estaban tremendamente agradecidas. Porque cada una de ellas había sido alcanzada por el amor y la gracia del Señor. ¿Recuerdan ustedes al endemoniado Gadareno? A quien el Señor liberó y que después de haberlo liberado quería subirse al bote y quería ir con el Señor. Y el Señor le dice, no, no, aquí somos los que somos, los demás palomos, estamos justos, no hay más vacantes en el bote, no hay más vacantes. Y le dice, vete a los tuyos y anuncia lo que el Señor ha hecho contigo. El gadareno quería ir, no por ocupar un puesto entre los apóstoles. El gadareno no quería ir por ser distinto a los demás. El gadareno quería ir porque estaba profundamente agradecido por lo que el Señor había hecho con él, a pesar de lo que él era. Es que a veces, hermanos, el orgullo llena nuestro corazón. Y a medida que avanzamos en la fe, nos vamos creyendo el cuento, como decimos. Y nos vamos sintiendo de una casta especial, de una casta privilegiada. Y llegamos al punto hasta creer y pensar que si nosotros no estamos ahí, la iglesia no va a funcionar. Y a veces hasta negociar, pretendemos, y como digo siempre, convertimos nuestra relación con Dios en una relación comercial. Y pretendemos que si le servimos al Señor, pretendemos que si asistimos a los cultos, el Señor está obligado a darnos bendiciones. De ahí surge este evangelio de la prosperidad, ¿no? Donde los tipos sienten que tienen ciertos privilegios, que están en ciertas posiciones y que los ángeles están para servirles. Y que ellos les pueden dar órdenes a los ángeles para que les sirvan, porque ellos son los hijos del rey. Como los judíos de la carta a los romanos. Están ahí, se sienten de una casta especial, sienten que tienen una descendencia, que han cumplido rituales determinados, por lo tanto se sienten en una posición distinta a los demás de la iglesia. ¿Por qué a veces en las comunidades, en las congregaciones, en la iglesia, en las comunidades cristianas, de repente surge ciertas castas y gente que se cree de una posición distinta a los demás hermanos de la iglesia? Yo he recorrido, ya tengo 60 años y de pastorado, me apartaron de pastor cuando nació el pastor Elías, imagínense.
recorrido muchas iglesias, he visto cada cosa. He visto gente apoderarse de poderes, de funciones en la iglesia y de heredárselo a sus hijos. Y de pedir privilegios en la iglesia por ser fundadores o por tener dinero o por tener ciertas profesiones, tener ciertos rangos. Pablo en alguna de las cartas en Corintios, Pablo reprende a las mujeres que iban a la iglesia a lucir las pintas, ¿no? A lucir sus ropas, y les tiene que decir, no, la mujer de Dios, aquella que va. Y en este andar de la fe y en este andar del pastoral, yo también vi iglesias convertirse en verdaderas pasarelas. A la iglesia iban para lucir las ropas que tenían, los peinados, menos alabar a Dios. Habían perdido completamente el sentido de iglesia. Y ayúdenos el Señor, hermano, a cuidar nuestro corazón. A cuidar nuestro corazón. Estos judíos sentados en la congregación, Pablo tiene que escribir esta carta y decirles, tú que dices que eres judío, tienes el sobrenombre de judío, circuncidado al 8º día, guardador de la ley. Porque se creían de verdad mejores que los que estaban en el lado de los gentiles. Y a veces es que es la naturaleza del corazón del hombre, hermano. Es nuestra naturaleza que tiende lentamente a endurecer el corazón y lentamente a convertir la fe, el evangelio, en religión, por decir así. Y a perder el sentido verdadero y profundo de lo que se es ser un cristiano, un hijo de Dios nacido de nuevo. Estamos aquí por la gracia y misericordia de Dios. Si Dios nos ha dado algún don, algún talento, alguna virtud, nos ha permitido tener alguna función, no es porque seamos mejores que los demás, es porque a Dios en su gracia y misericordia le ha placido. Pero ante sus ojos estamos iguales, su amor para con todos nosotros. Que no importa tu ropa, tu peinado, tu posición social, no importa tu cuenta bancaria, no importa tu profesión. Aquí estamos los que por gracia y misericordia de Dios hemos sido alcanzados por Él. Qué necesario es que Pablo desnude al ser humano en estos capítulos. Qué bueno es para nosotros retroceder y recordar de dónde nos sacó el Señor. Qué bien nos hace mirar atrás, ¿cierto? Si Dios te ha bendecido, si Dios te ha bendecido en diferentes aspectos de la vida, es bueno mirar atrás, es bueno recordar que no siempre tuviste lo que tienes, que no siempre fuiste lo que eres, que no siempre estuviste donde estás, que si has llegado ahí, ha sido por la pura gracia y misericordia. Cuando hacemos esto, cantamos distinto, oramos distinto,
servimos distinto, juzgamos distinto. Tenemos una regla de medida para medir a los demás diferente. De hecho, cuando nos encontramos con esta realidad y entendemos después la esencia del Evangelio, la regla de medida con la que medíamos a los demás, la guardamos, la dejamos de lado. Ya no nos atrevemos ni a sacarla. Porque recordamos las palabras del Señor, que con la medida con que midamos seremos, y nos damos cuenta que no damos el ancho. No damos el ancho para hacer juicio, no damos el ancho para ser juez de nadie. Y así, la fe del Evangelio cobra vida en nosotros. Y así miramos distintas a las personas. Así vemos diferente a nuestro hermano. Así lo saludamos y lo abrazamos de forma distinta. Porque nos sentimos tremendamente bendecidos y privilegiados de estar donde estamos y de compartir con la gente que compartimos. Ayúdanos el Señor a cuidar el corazón. Ayúdenos el Señor a mirarnos y ver y siempre recordar de dónde vinimos, lo que Dios nos ha dado y ser tremendamente agradecidos. Que nuestro canto es un canto más fuerte, no en el volumen de la voz, sino en el volumen del corazón. Que nuestro servicio sea de mayor excelencia, no por impresionar a los demás, sino por amar al Señor. Hoy en día, cuando uno ve el Evangelio que se está predicando en las redes sociales, un Evangelio tan comercial, ve a millones, miles de personas pretendiendo tener un lugar, un puesto, una condición. Estar en lugares o asistir a lugares especiales y sentirse mejor que los demás. Nos hace bien que nos sacuda un poco Pablo con su carta, ¿no? Nosotros conocemos al Señor, conocemos su palabra. Estamos domingo a domingo aquí, oyendo su palabra. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Y mostremos este Evangelio a los que lo necesitan. Ayúdenos al Señor y vivamos nuestra fe así, con la sencillez y simpleza que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dios es bueno con todos nosotros. Nos ponemos de pie y oramos al Señor.